Hay personas que están trayendo confusión en el tema de la guerra espiritual o en el tema de la lucha de los demonios, de los ángeles, de la forma en que nos influencian o nos afectan los espíritus inmundos. Resulta que una posesión diabólica es cuando el maligno ha obtenido permiso para actuar dentro del cuerpo de la persona utilizándolo como instrumento. No ocupa el alma, pero sí interfiere directamente en el cuerpo y las facultades sensibles, o sea, reacciones violentas, anhelo sagrado, alteraciones de voz o física, aversiones repentinas a símbolos religiosos. La persona pierde el sentido o pierde la noción de lo que está haciendo por minutos y fenómenos que no se pueden explicar por causas médicas. En este caso se requiere un exorcismo solemne. Cuando se habla de influencia es en el comportamiento y la conducta de la persona que la gente cambia. Ahí no va a haber cambios de voz, ahí no va a haber una fuerza sobrenatural de la persona, ahí no va a haber necesariamente aversión a lo sagrado y la persona simplemente se está comportando mal. Hay ocasiones en las cuales la persona puede demostrar una tentación intensa, una opresión espiritual, puede haber pensamientos intrusivos persistentes que se llama obsesión, que en este caso puede ser posesión, pero puede ser que no sea, porque yo misma he luchado contra la obsesión diabólica y claro, son luchas intensas e internas que solamente Jesucristo las puede sacar de tu mente. Quise repetir el tema, lo he hablado, pero quiero hablarlo de una forma más clara porque escuchaba un predicador que decía que las personas tienen demonios activos, tienen demonios inactivos dentro y que cuando el demonio se activa es que la persona actúa. Eso no es verdad. Usted no tiene demonios activos dentro. Las posesiones diabólicas son muy raras, son muy extrañas. El 95% de los casos que llevan a los exorcistas no son posesiones diabólicas. De hecho, se sabe que hay muchos adolescentes que viendo en este tema, ya no se da tanto, pero cuando estaba de moda las películas de posesiones diabólicas y de exorcismo, había muchos adolescentes que el mismo padre Gabriel Amor argumenta que ellos, por llamar la atención, se hacían creer que estaban endemoniados, que estaban poseídos y simplemente imitaban las mismas cosas que ellos veían en las películas o en los documentales, pero realmente no tenían nada. Entonces, hay una filosofía ancestral budista que dice que nosotros tenemos un lobo bueno y un lobo malo dentro. Esa sería su forma de explicarlo. Es decir, tú tienes un lobo bueno que tú vas a alimentar y te vas a portar bien, y tú tienes un lobo malo que si lo alimentas te van a portar mal. Era su forma de explicarlo, vuelvo y repito, porque en la vida real no es así. Usted se va a influenciar del entorno. Usted tiene en su ADN influencia de su genética, de sus maldiciones o bendiciones intergeneracionales. Porque en este tema de las maldiciones intergeneracionales, la gente se equivoca pensando que cómo va a ser que yo voy a heredar cosas malas y cómo voy a hacer que yo voy a heredar pecado. No, nadie hereda pecado de nadie. La influencia queda. Pero también están las bendiciones se heredan. Porque en una familia pobre ese niño va a heredar pobreza, pero en una familia rica ese niño va a heredar riqueza. Entonces no nos vamos a quedar solamente por la parte negativa. También la gente hereda cosas buenas. La educación que usted le da a su hijo, de la forma que usted le va a mostrar el respeto o el irrespeto. O sea que en la conducta también implica el entorno, implica la genética y claro, lo que la misma persona invoca. Porque justamente ayer me estaban contando de un caso de un muchacho, que era un muchacho de su familia muy decente, un muchacho que estudiaba, que se crió con sus padres, pero lamentablemente sus padres caen en desgracia y se mudan de un entorno de clase media a una clase baja. Baja en el sentido de que ese muchacho, cuando sale del liceo a los 18 años de la secundaria, él empieza a juntarse con muchachos de los cuales lamentablemente lo influencian y termina delinquiendo y muere con 20 años de edad. En 2 años, sus familiares pierden a este muchacho. ¿Por qué? Por la influencia del entorno. Porque empiezan a decirle, mira, tú no tienes suficiente dinero, nosotros te vamos a ayudar a que tú consigas dinero. Mira, tus padres ya no pueden hacer nada por ti. Tú no puedes ir a la universidad para pagarla, pero tú trabajas con nosotros. Él mismo al principio no entendía que ellos iban a asaltar personas y a entrar a casas para derribar las cosas y llevarse lo que había. Obviamente se convirtió en un delincuente y eso era también sumándole
a que sus padres en la condición en la que estaban no estaban pendientes a ese muchacho, sino que los dos salían a trabajar a ver de qué forma podían saldar las deudas, mejorar su situación. Ese muchacho prácticamente se quedó solo. Sí, suceden estas cosas. Ahora, en este caso es porque no hubo una educación, una base firme en la cual usted concientizara a su hijo acerca de las consecuencias de las cosas. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde los padres solo le dan a los hijos comida, solo le dan a los hijos estudios, solo le dan a los hijos ropa y medicina, pero sentarse con un muchacho. Ahora mismo, como está la situación, yo misma, la mayoría de mis amigas que tienen hijos no están criando sus hijos. Y de hecho conozco amigas que salen a trabajar todas las semanas y se pasan toda la semana fuera de la casa y solamente ven a sus hijos los fines de semana. No están criando a sus hijos. Y aunque tengan buenas intenciones, lamentablemente no están ahí todo el tiempo para decirle lo que tienen que hacer. Entonces, también está el tema de cuando la persona tiene no solamente de su entorno, no solamente de su familia, sino de lo que lee, de lo que se nutre, de lo que la persona frecuenta. Por eso les decía anteriormente también del tema de los muchachos que se le han hecho exorcismo por ver animes, porque el anime japonés los ha inducido, a buscar oscuridad, a buscar ocultismo, y ellos se van a influenciar porque es una forma sutil de entrar a esos muchachos al ocultismo. Y por eso usted ve muchos muchachos que cambian su forma de ser, no solamente por los animes. Lo que pasa es que son los ejemplos más palpables que he visto, pero sí hay muchos muchachos que empiezan a llamarles la atención lo oscuro, llamarle la atención lo terrorífico desde su adolescencia, y al final estos mismos muchachos no saben que esto no es 100% malo. O sea, si a usted le llama la atención lo terrorífico, luche en contra de los demonios, rece por las almas del purgatorio, porque yo por experiencia propia se lo digo, son muchas las cosas que uno experiencia, buenas y malas, en esto de la guerra espiritual, porque al final tú sabes que estás de parte de Dios, pero va a llegar el momento que te vas a enfrentar a cosas turbias. Cuando se habla de muertos y se habla de demonios, que el Señor los ate, porque tú los estás, por lo menos los muertos debes ayudarlos, ¿verdad? A subir al cielo los que están en el purgatorio, porque claro que sí, que hay personas, especialmente brujos, que utilizan estas pobres almas para hacer trabajos malos que no se debe. Y sí es cierto que hay muertos que le envían a las personas para que los enfermen o para que los perturben. Esto es algo real, claro que sí. Y se utiliza mucho en los países con más miseria. Dígase Venezuela, dígase Haití, dígase Cuba. Se brega con muchísimo de estas brujerías que tienen que ver con tierra de muertos. En República Dominicana lamentablemente ha aumentado también el uso de la brujería, porque en las iglesias se habla poco acerca de este tema y muchas personas que están enfermas van a los médicos y no saben que efectivamente tienen influencia de demonios, de tierra de muertos o lamentablemente de almas errantes. O sea, es una clase de influencia que se puede dar. Lo que pasa es que yo vengo a hablar acerca de las manifestaciones y también de que no siempre los demonios están dentro de ti, ni están activados y desactivados. Cuando se habla de demonios de lujuria, sí está el tema de activar o desactivar, por lo siguiente. Cuando los niños están pequeños, que pueden tener influencia en tu entorno de lujuria, y no tienen conciencia de esto, y no se llega al momento de luchar contra estas cosas, claro que van a mantener manifestaciones en su preadolescencia. Justamente yo estuve una vez en un caso de una liberación de una muchacha de 14 años de edad, que su abuela fue prostituta. Ella era la que andaba en la calle. Su mamá la parió a ella cuando tenía 13 años, una mujer jovencita que entró, se volvió drogadicta a su madre y murió joven. Imagínense usted la clase de influencia. Y esta muchacha resulta que ella fue a buscar ayuda a la iglesia. Ella se remeneaba como una serpiente en el piso en su proceso de liberación, porque ella misma tenía atracción también de acostarse con muchos hombres, y que la muchacha de los 13 años no era una prostituta declarada, sino que más bien empezaba a tener experiencia con sus amiguitos y ya empezaba con los noviecitos, como dice, ya había tenido supuestamente varias relaciones. Se saben que no son relaciones, sino que estos muchachos se aprovechaban de ella, porque ella, en esa influencia que tenía, no se podía controlar, y esto es algo real. Hay personas que no se pueden controlar porque tienen su esencia, lamentando el caso desde sus antepasados, en las cuales vienen con su influencia de lujuria, que el Señor las ate, por ejemplo la que le dicen Teresa en República Dominicana. Aclarando esto, mis hermanos, hay que entender que las hormonas, el proceso de hormonas es algo normal. Usted va a empezar a tener esas manifestaciones del deseo, ¿verdad?
de cuando las hormonas están alborotadas y estos muchachitos empiezan a tener estas experimentaciones en su cuerpo. El problema aquí está cuando la persona no sabe de qué forma detenerse, no sabe decir que no, no se le niega al otro. Tiene que ver con hombres y mujeres, no solamente con mujeres. Lo que pasa es que con las mujeres, con las mujeres, el caso es peor, porque ustedes saben que las mujeres siempre nos están observando de la cantidad de hombres con la que tú, hasta con la que tú hablas, no solo con la que tú te acuestas. El tema de los hombres, cómo se maneja diferente, porque dicen, el hombre que tiene muchas mujeres es un macho, pero la mujer que tiene muchos hombres es mala. Es por esa diferencia. Resulta que esta muchacha empieza con su proceso de liberación, que dura aproximadamente 2 años, pero ella vuelve y cae. ¿Por qué vuelve y cae? Por el problema de que no hay constancia, por el problema es que muchas veces somos arrastrados por otras personas, donde las cuales comienzan a decir, no, pero es que eso es algo natural de tu cuerpo, eres tú la que decides hacer con tu cuerpo. Eso es un grave error, porque estas personas viven en un sufrimiento, en una tristeza que ellos mismos no lo relacionan con la promiscuidad. Y sí, la promiscuidad da mucha tristeza. Todos los pecados que tienen que ver con lujuria van a traer mucha tristeza. Ya lo decía San Juan Pablo II acerca de que cuando la persona es pura del cuerpo y del alma, va a ser una persona firme, una persona serena y una persona que no vivirá con tristeza y sabrá afrontar las cosas, porque el que se puede controlar a sí mismo puede controlar también muchas cosas en su entorno. Entonces, ¿hay personas que tienen culebras dentro? Sí. A las personas que especialmente le dan resguardos, aseguranzas o amuletos tomados, van a tener los demonios por dentro. Y en este caso hablamos de culebra porque son los casos en los que yo he visto. Las personas que le dan, por ejemplo, sangre de culebra, sí tienen que ver con que el demonio lo tiene por dentro y que le puede manipular los órganos y que sí interviene en su conducta. Y en ese caso, la mayoría de las veces las personas ni van a saber que ellos le dieron sangre de animales, no solamente de serpiente, en otras ocasiones hasta de tortuga. La diferencia es que la carne de culebra la sangre de culebra puede que te dé problemas de lujuria, pero la sangre de tortuga trae miseria. Ya yo lo he escuchado en muchas ocasiones que supuestamente van donde los curanderos que le den sangre para el asma y la persona va a vivir en ruina toda la vida porque esas son las influencias que tiene. Cuando es por fuera, que los amuletos, las aseguranzas y los recuerdos lo ponen en forma de así, por ejemplo, con pulseras, con collares, con aretes, con cositas que le ponen por fuera. La persona también puede que se enferme, puede que tenga otros arrastres espirituales, va a ser menos intenso, pero aquí la diferencia sería que la persona puede sacar eso, lo puede quemar, puede hacer una oración de protección y de liberación y eso queda fuera. Lo peor es lo que la persona toma, porque la influencia se queda por fuera, pero lo de adentro es mucho peor. Y les aseguro que en nuestros países la mayoría de las personas, las influencias que tienen están por dentro, porque a muchos de nosotros, a mí misma, mi abuela me dio brebaje con brujería porque yo entendía que era una forma de protección y es todo lo contrario. Te va a dar enfermedades gastrointestinales para el resto de tu vida a menos que tú empieces a luchar contra esto, porque al final tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, debe ser cuerpo del Espíritu Santo, pero muchas personas este cuerpo no lo van a entregar a lo malo. Al final el tema del Kundalini también, de la serpiente del Kundalini, que ellos te hacen creer que tú tienes una serpiente, realmente no es así. Ellos van a hacer que tú tengas esa serpiente y empiezas a hacer invocaciones por esa serpiente para que tú la tengas en tu columna vertebral y vaya a dominar tu cuerpo. Claro, va a tener muchísimas repercusiones desagradables. Hay personas que han tomado conciencia de esto, pero hay iglesias protestantes, especialmente algunas pentecostales, que sí utilizan estas invocaciones de la serpiente Kundalini con unos movimientos bruscos que tú te das cuenta que no es normal, que no son movimientos de liberación, que son unas convulsiones irregulares muy extrañas donde el mal se manifiesta pero lamentablemente no se libera. Y he visto varios videos de esto en Estados Unidos donde la persona piensa que dentro de la iglesia están teniendo manifestaciones de Dios y son manifestaciones de culebras del demonio, que el Señor las libere y las ate. Nosotros tenemos que hacer todos los días, entregar a nuestras familias y invocar la sangre de Cristo, entregarlas al Sagrado Corazón de Jesús. El que sabe que su familia vive enferma, que su familia es dividida, que su familia se llevan mal, que su familia es adicciones, debería ir a misa todos los días para un proceso de liberación, no solo suyo, sino de toda su familia, poniendo su apellido en
en las intenciones de la misa, por la liberación de los apellidos tal y tal, en mi caso Félix Amar. No tener miedo a la brujería, no tener miedo a los demonios, no tener miedo a las culebras. Al final Dios, el poder de Dios es más grande que todo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos fe y nosotros mismos estamos en la oscuridad. Me explico. No es que estás endemoniado ni tienes muchos demonios por fuera. No, es nuestro entendimiento que está oscurecido, que está sellado, y solamente el Espíritu Santo puede desatar tus sentidos para que entiendas estas cosas, y lo digo por experiencia propia. Muchas veces uno se frustra viendo las cosas que están a su alrededor, que tú no las entiendes, especialmente con cosas malas que le van pasando a tu familia, y resulta que tú tienes la facultad de invocar a Dios. Tú no vas a romper nada, la autoliberación no existe, tú no vas a liberar a tu familia, tiene que hacerlo Jesucristo. Tú no vas a cambiar a tu familia, lo tiene que hacer Jesucristo. A nosotros lo que nos toca es orar más, pero siempre digo, la contaminación de la persona por fuera o por dentro se ve con observarla. Cuando la gente siempre está enferma, cuando la gente siempre está en ruina, cuando la gente está amargada, cuando la gente se aísla, es una persona que necesita liberación porque no es algo normal. Hay personas que le dicen que son la oveja negra de la familia porque no se relacionan con los demás. Esto no es bueno. Nadie debería aislarse de la otra persona. Muchas veces tenemos familias muy contaminadas que mucho pleito, que aprovechada, que abusan de la confianza de los demás, que roban, que traicionan. Claro que son familias que necesitan liberación porque no es lo normal, aunque lo malo se ha normalizado. Y cuando se habla de influencia, hay familias completas que están contaminadas y lo ven como algo normal, que dicen, bueno, mi mamá es una amargada, yo la tengo que aceptar como una amargada. No, tú tienes que orar por tu mamá porque eso no es lo correcto. Mi papá es alcohólico y es ludópata. Todo el dinero lo gasta en juegos y es mujeriego. Eso es normal. No es normal. Hay que orar por estas cosas. Pero yo quise aclarar el tema acerca de que no es verdad que tú tienes dos demonios dentro, que están dentro de ti para tú en alguna ocasión manifestarlo. Eso no es así. Eso no viene de la manada, viene del entorno, viene de la familia, viene de tus propios actos. Porque sí, decía Santa Brígida que hay personas que nacen condenadas porque su familia, lamentablemente, y todo su entorno ha normalizado todo lo malo. Nosotros, los que tenemos conciencia, somos los que tenemos que hablar de este tema y hacerle conciencia a la gente que eso no es bueno ni es normal y que debe cambiar. ¿Hay países completos contaminados? Sí, pero hay países que tienen una parte buena que tú lo puedes observar con tus ojos y otra parte mala. El otro día una persona me decía que ella vive en un residencial de gente cómoda económicamente, y ella dice, pero yo veo que aquí la gente va a misa, yo veo que aquí la gente se casa por la iglesia, yo veo que aquí la gente se bautiza. Entonces no necesariamente una persona que tenga dinero es porque cree en otra cosa y hace otra cosa. Y yo le decía, la diferencia es que el ovario pobre es la brujería, que lamentablemente se ha tenido una continuidad de sincretismo religioso, y me dio mucha tristeza ver que el 21 de enero, que es el día de Nuestra Virgen de la Alta Gracia en República Dominicana, están haciendo una fiesta de palo supuestamente a la Virgen. Cuando yo entro el video están invocando a una culebra. Esto es grave. La culebra siempre va a representar al demonio, siempre. La serpiente antigua siempre va a representar al demonio. Igual que la calavera, usted no puede adorar calaveras, usted no puede adorar huesos. No es bueno. Usted no puede adorar cráneos bajo ninguna circunstancia. No representa nada bueno. Por eso decían que la belleza salvará al mundo, porque lo bueno viene de Dios, porque lo hermoso viene de Dios, porque lo agradable viene de Dios. Pero cuando una persona tiene una afición a los dragones, a las culebras, a las calaveras, investigue que hay algo que no está bien, porque no deberíamos nosotros ser aficionados a eso. Imagínense ustedes, pónganse a analizar esto, por ejemplo, en Disney. Adoran a un ratón y adoran a una araña. En la vida real, a la mayoría de las personas no nos gustan las arañas, Spider-Man, y no nos gustan los ratones, Mickey Mouse. Entonces, ellos no los venden de una forma tan blanqueada que empezamos a aceptar las arañas en nuestras vidas y empezamos a aceptar los ratones, cosa que no debería ser normal. Claro que es espiritual. Ahora bien, sin entrar al fanatismo, son de las cosas que simplemente yo tengo que desligarme de eso. Yo voy a luchar por lo bueno, por lo hermoso, por lo agradable que sí viene de Dios. Y en mi familia, lamentando el caso, yo tengo que ser el pilar de que si el otro se comporta mal, yo no tengo ni que insultarlo, ni aislarlo, ni desecharlo. A mí me corresponde orar por esa persona, velar por esa persona mientras yo pueda y tratar de llevar la situación en paz. Porque las familias que hoy en día están destruidas lo hacen por influencia de los demonios. Claro que sí. Hay demonios de discordia. El Espíritu Santo nos da armonía.
hay demonios de odio, que hay muchas familias llenas de odio, más de lo que ustedes saben, pues Jesucristo a mí me va a dar serenidad y unión familiar. Y de hecho, muchos de los odios que hay en la familia vienen por malentendidos, porque les apuesto que la mayoría de los familiares no quisieran dañar al otro, pero hay gente que deja de hablarte a ti, tú no sabes por qué, tú no sabes lo que le hiciste, y a lo mejor sentándose con esa persona pueden llegar a un acuerdo, porque me ha pasado. Yo misma he malinterpretado cosas de las cuales posteriormente me las aclaran y las entiendo. Ahora, cuando hay egoísmo, que una persona quiere acapararlo todo, que solo le sirven a ella y solo se preocupa por ella, eso tampoco es normal y no debería ser así. Y lo he visto en familias en las cuales hay uno solo, de 5 o 6 hermanos, uno solo que se ocupa de todo y los demás no le interesan. Eso no es bueno. Y esas personas que se desentienden de los problemas y se lo dejan a los demás, llega el momento que van a necesitar ayuda también. Por lo cual, no normalicemos el mal en nuestras familias. Hay que luchar en contra de las influencias externas, pero en lo interno hay que volver a invocar a San Miguel en nuestras familias, hay que volver a invocar la sangre de Cristo en las familias, hay que intentar rezar el rosario en familia, porque es lo que rompe todas estas maldiciones. Tampoco es cierto que tú tienes 2 ángeles dentro de ti que se activan, nada se activa. Los ángeles se invocan. Usted tiene un ángel de la guarda que usted lo invoca, que le pide permiso a Dios para que el ángel pueda intervenir, porque es Dios que lo hace por voluntad de Dios. Y cuando hay batallas fuertes en las cuales usted se encuentra en situaciones muy difíciles, Dios le puede enviar más ángeles. Esto es algo real. Ahora bien, si nosotros nos desesperamos porque vemos que le pedimos a Dios y las cosas no se dan en el momento en que queremos, tenga cuidado, porque eso quiere decir que la contaminación a su familia es más grande de lo que usted pensaba. Porque yo misma tengo más de 30 años rezando por mi familia, hay cosas que han mejorado, pero el cambio no ha sido demasiado fuerte. O sea, no es que ya todos estamos bajo la gracia de Dios, bajo el amparo del Altísimo, y que todos somos personas cristianas buscando la santidad. No es así, porque la batalla ha sido fuerte, pero se ha visto mucha mejoría. Por lo cual, nosotros debemos ver a las personas como enfermas del alma. Hay demonios que causan estas enfermedades del alma, y es la sangre de Cristo a través de la Eucaristía, porque si la sangre de Cristo se encuentra en la misa, no en chinchorrito por allá afuera que le invocan y vocean. Cuando usted está en gracia de Dios y va a misa y le presenta al Señor su situación con humildad, su vida va a cambiar. Pero mientras usted esté culpando a los demás y no se da cuenta que usted mismo también tiene contaminación, las cosas no van a mejorar, porque así hay personas que llegan a la vejez culpando a los demás y no toman malos a la obra de entregarle su familia al Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.